Comenzamos con la Autopista del Sol o AUSO, bueno, esto que tiene el ramal de General Paz, toda la General Paz, todo acceso norte, ramal Tigre, ramal Pilar y Campana, unos 120 kilómetros de autopista, mucho sin peaje más o menos, con gran afluencia en este trimestre. Después, bueno, la parte de oferta pública es el 34,47% que flota en la bolsa. La primera minoría es Abertis. Y una cosa así de sustentabilidad es que los 120 kilómetros de autopista está utilizada con energía eléctrica de fuentes renovables. Esto hace que se reduzca el 58% de las emisiones O2 de la operación anual total. Esto es un certificado por el Enel Trading Argentina, ¿no? Es una de las empresas más aburridas, pero hoy día está el rojo vivo, hay mucho para leer, hay muchos informes, sobre todo en argentinagov.ar y por todas las publicaciones que nos dan en bolsa, ¿no? Pero vamos con los numeritos primero. El ejercicio 2022 acumula un saldo positivo de 503 millones, el 2021 cargaba 755 millones, este es el ida y vuelta con los impuestos a las ganancias, ya que bueno, la brecha es de 3.918 millones, ahora después vemos, y el tercer trimestre da un positivo de 298,1 millones, el año pasado daba una pérdida de 204,8 millones en particular. Tenemos en sumas y saldos la ganancia antes del periodo es casi 4 veces menor a lo que es el acumulado del año anterior. Esto se da por desvalorizaciones de derecho de cobro. Como es en dólares el acuerdo, entonces se va desvalorizando, pero se va complementando con cargos de impuestos a las ganancias que se recuperan. Después, en los 3 meses antes de impuesto era 486 millones y el año pasado una pérdida al tercer trimestre de 105,4 millones de pesos. En cuanto al impuesto a las ganancias y el desglose o cómo lo desagrega o lo consolida, es el efecto por cambio de alícuota impositiva. El año pasado tuvo un efecto negativo de 3.055 millones de pesos. Bueno, ahora viene la parte engorrosa, ¿no? El 15 del 9, la justicia aceptó la demanda del Ministerio de Obras Públicas para declarar nulo el acuerdo integral con vigencia por decreto de 2018. Ahora vamos a leer la carátula. El título de esta demanda es porque bajo a este acuerdo el Estado debería comprometerse a una deuda millonaria inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y usuarias. La empresa ha presentado su defensa alegando que el acuerdo es totalmente legítimo por el consenso con el PEN. Bueno, el acuerdo se firmó, pero el PEN ya el segundo año no empezó a cumplir y empezó la deuda no tomada. Lo que pasa con AUSO es que se queda con lo firmado, entonces va incrementando la deuda y incrementando el derecho de cobro, ¿no? Y a pesar de ir devengando, ¿no? Mientras tanto. Devenga una porción de las ganancias de los ingresos, pero no aumenta la tarifa, que como bien dijeron deberían aumentarla 20 veces más en lo que va del año, y esto es prácticamente perjudicando, ¿no?, a los argentinos y argentinas. Bueno, esto sale de Argentina Gov.ar, o sea, es totalmente parcial el comentario, ¿no? Aumentó a valores cercanos de 2.000 millones, de 2.000 millones de dólares. Habla de la deuda del Estado a cosas. Pero vamos a leer un poquito el día a día, o lo que ahora nos ponemos del lado de AUSO, y vamos a leer algunas cosas que marqué en amarillo. Bueno, primero el 31 de agosto el presidente de la Nación resolvió rechazar la recusación de la sociedad sobre los diferentes notas que le mandan a Dirección Nacional Vial para el aumento de tarifas. Bueno, el 15 de septiembre es cuando se publica el decreto, justamente
declarar lesivo al interés general en virtud de la existencia de supuestos graves vicios que afectarían su legitimidad, hablando de lo que hablamos, de lo que dijimos recién, de declarar nulo este acuerdo integral que fue firmado por otro poder ejecutivo nacional. Mediante una publicación web que recién la vimos, el 11 de octubre, se había presentado la demanda de lesividad anunciado ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, solicitando que se declare nulo el acuerdo integral y su decreto aprobatorio. Asimismo, informó que también se había solicitado el dictado de una medida cautelar inaudita a fin que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de Acceso Norte. Esa es la medida general. La carátula, como habíamos dicho, está puesto en DNB, o sea, Dirección Nacional Vial, Autopista del Sol, Procesamiento de Conocimiento, en lo contencioso, bla, bla, bla. El 31 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas anunció al juzgado interviniente que se habría declarado competente para entender la causa. Cabe mencionar que a la fecha de los presentes estados financieros condensados intermedios, la sociedad todavía no ha sido notificada de la demanda, ni tampoco de la solicitud de medida cautelar, ni de ninguna resolución dictada al respecto. Pero está la publicación, ¿no? Las consecuencias de las acciones antes mencionadas pueden ser variadas dependiendo de la evolución de cada una de ellas. Si bien a la fecha la sociedad no ha sido notificada, bueno, bla, 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 se genera una incertidumbre respecto de su reducción y eventual impacto que ellas pudieran tener en la evaluación del derecho de cobro de estado de situación financiera, así como el plazo y términos de concesión en el método establecido para la revisión tarifaria en el desarrollo de la actividad de la sociedad en la gestión de Acceso Norte. Y culminamos con que se declaró un árbitro de emergencia que adoptó las siguientes medidas cautelares. Son de aplicación las disposiciones de árbitro de emergencia que tiene jurisdicción para decidir sobre las medidas de emergencia, ordenar al Ejecutivo por sí o a través de la Dirección Nacional Vial, cualquiera de sus órganos u organismos descendientes, el inmediato desistimiento de la acción judicial de lesividad y su medida cautelar accesoria, y en su caso la suspensión y retrogradación de la ejecución de cualquier medida que los tribunales argentinos hayan podido dictar en el marco de la acción judicial de lesividad. Y después, finalmente, que el Estado Nacional deberá reembolsar a la sociedad los gastos administrativos de tal demanda y los honorarios de este árbitro de emergencia. Dicho medida fue oportunamente notificado al Estado argentino e informado en el marco de la causa judicial en lo contencioso, bla, 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 en el juzgado contencioso. Se ha publicado las diferentes notas, que las tengo acá en orden, ¿no? Esto, habla primero de lo que el decreto que dio el Poder Ejecutivo, después la publicación en Argentina Gov.ar de lo que avisamos recién, la sociedad alega que no fue notificada, y después la presentación, las diferentes presentaciones que va haciendo Autopista del Sol de esto, y siempre dicen que siempre rectifica y ratifica que el acuerdo integral es plenamente legítimo, y algunas otras presentaciones. Perdón, es bastante extenso, hay mucho más todavía, pero bueno, lo resumí en esos anillos, por eso se llama resúmenes. Los ingresos de la concesión sumaron 8.712 millones, una baja del 1,2%. Otros ingresos de la concesión, como alquileres y otros, dan 1.514 millones, un descenso de 15,8%. Los ingresos por intereses por derecho de cobro suman 5.065,2 millones, una baja de solo el 2,6% anual. Los costos de explotación son de 8.153,6 millones, un ahorro del 4,7%, y el margen de EBITDA es parecido, ¿no? 26,2% este año contra 26,5% del año pasado. Vamos a la página 28, donde tenemos los ingresos por concesión. Se ganaron 291,7 millones, lo cual el ingreso neto quedó en 8.712 millones. Esto es un poquito menos, 100 millones menos que el año pasado, y por alquileres se recibieron 300 millones menos, ¿no? Alquileres de área de servicio, 250 millones menos. Nada más.
Después, derecho de cobro por el acuerdo integral actualizado por el Plan Económico Financiero dio 291,7 millones. Hasta el tercer trimestre se habían denegado 393,2 millones, ya lo vimos recién. La devalorización de derecho de cobro, esto porque bueno, va desvalorizando por inflación o lo que sea, dio 1.877,3 millones. El año pasado se revalorizó esto por tomar algunos impuestos a las ganancias, 597,8 millones. Los activos por derecho de cobro suman 210,3 millones de dólares, un 17,9% mayor al año pasado. Mientras tanto se va generando, reaprovisionando pérdidas por derecho de cobro, ¿no? Tenemos lo siguiente. El derecho de cobro, bueno, hubo un recupero de cargo de derecho de cobro el año pasado, lo que hace una brecha negativa de 2.400 millones negativos respecto al año pasado. Acá hablan de deterioro de valor, esto hablan de recupero también, por la modificación de impuesto a las ganancias y la modificación del flujo estimado. Se ha efectuado la valorización al cierre de dicho periodo, por lo cual en la provisión de pérdidas crediticias se imputaron de manera positiva en este recupero de valor. Y por último, lo que está en dólares, tenemos al cierre del periodo 210 millones, este es el acuerdo de concesión, y esto es un activo, pues es una deuda que le tiene el Estado a Ausol, y contra 178,3 millones de dólares el año pasado. Bueno, la facturación, esta es la parte más divertida de esto. La facturación de peajes, si se lo compara con el 2022, ya que la tarifa no evolucionó según el índice de inflación, presenta una baja del 2,3, y comparando con el tercer trimestre del 2019 es un 56,4% menos de lo que cobraría si se hubiese aplicado las tarifas en buen término, ¿no? O sea, se reactivaron las actividades y el volumen de peaje aumentó un 19,1 anual, 10,6 más si se lo compara con el segundo trimestre del 2019, tercer trimestre del 2019, y es el más alto de los últimos 5 años, destacándose este trimestre, el tercero, como el más pagante. El telepase fue usado, ahí no está aumentando tanto, era 69,8, ahora llega a 70, subiendo solo un 1,2% anual. Bien, primero vamos a la reseña, donde tenemos que el 87,8%, más o menos el 7%, es de vehículos livianos, abonado un peaje a 96,4 millones de personas, y el telepase solo aumentó un 1,2%, no es nada, y es el 70% del total. Hay deuda por telepase, ya que Mercado de Pago le tiene deuda le tiene que pagar un Mercado de Pago, lo que sea, o la sube, a Ausol. Bueno, la parte de facturación la tenemos acá. Contra el 2021 es un 2,30, o sea, se aumentó más o menos acorde a la inflación, un poquito menos que la inflación. Con el 2020 era pandemia, 12,70, con el 2019 una baja del 56%, y con el 2018, cuando recién se firmaba el acuerdo a fin de año, era un 40% menos. Pero en peaje tenemos 19,9% más que el año pasado, 78,4% más que el 2020, 10,6% más que el 2019 y 7,52% más que el 2018. La cantidad de pagantes es mucho mayor, de este trimestre es mucho mayor que los otros trimestres de este 2018 que el año pasado, que los anteriores 4 años. Los gastos de administración y comercialización acumulan 1.142, siendo una baja del 6,8, remuneraciones y cargas sociales bajan 1,4, mantenimiento baja del 8,7 y gastos de operación y peaje bajan un 12,7. Esto viéndolo en la página 30 y 31, tenemos que sueldos y jornales
es 4.190, el año pasado era 4.250, gasto de conservación y mantenimiento 1.176 contra 1.288 millones, ¿no? Y gasto de peaje es 531 millones contra 608 millones. Vamos a saldos financieros. Los resultados financieros acarrean un saldo deficitario de 92 millones de pesos. El año pasado fue un positivo de 184 millones por brecha negativa, principalmente de Repcam, en 811 millones. Las cuentas por pagar suman 1.139, un 17,4% menor del inicio del ejercicio por reducción de la deuda con Abertis. La deuda en moneda extranjera es el 24%, al inicio del ejercicio era un 31,2%, justamente por esta reducción. Pero tomando el paralelo, o sea, el contrasiento de cuentas por pagar es créditos por venta, es 1.548 millones, bajando un 17,7%. El flujo de fondos es 4.839,6 millones, aumentando 278,2 millones, es un 13,1% mayor al año pasado. Entonces, recapitulando, tenemos lo siguiente. El RECAN, que generado por pasivos genera 5.021 y generados por activos es la pérdida, ¿no? Es 1.146 millones, lo que hay una reducción de una pérdida de 1.100 millones contra 400 millones. Después, bueno, se gana por intereses ganados y tenencia, ¿no? 40. En cuentas por pagar tenemos 1.139 millones contra 1.379 millones del año pasado. Y lo de Abertis se reduce de 363 millones a 236, unos 130 millones de pesos respecto al año pasado. Tomando en dólares, eso vendría a ser 1.530.000 dólares lo que le debe a los proveedores del exterior. Un poquito más, no tengo esto, 177. 1.700.000 dólares. Y tomando cuentas por pagar, se reduce de 1.328, esto es a través del telepase, a 1.123 millones, lo que telepase le debe a Unsol. Y lo generado por flujo de fondos es 5.840 millones contra 4.840 millones contra 4.268 millones del año pasado. Esto es por flujo de actividades operativas en un aumento de 200 millones. Bueno, sobre la brega entre el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad se decidió una medida cautelar donde se designó un veedor y fiscalizador para auditar y supervisar el contrato de concesión, suspender el mecanismo de compensación destinado a la recuperación de la suma de 499 millones, que es la deuda, y prohibir preventivamente la distribución de dividendos, ya que esto le queda en la vida a Uso, porque siempre le sobra plata para distribuir. De hecho, en mayo distribuyó dividendos. Le sobran los pesos y lo necesita sacárselo de encima, más que tiene un flujo de actividades operativas positivo. Y bueno, y veremos cómo altera la composición de capital social y las posiciones accionarias de la sociedad. Esta nota salió después de la publicación del balance, el 9 de noviembre. Y acá está, el veedor se va a llamar José Luis Perrone, va a ejercer la supervisión, inspección y evitaría la renegociación del contrato de concesión. Veremos cómo llegan las partes, suspender el mecanismo de compensación destinado a la recuperación de suma de 499 millones, esto dispuesto en el acuerdo integral, y prohibir preventivamente la distribución de dividendos y alterar mediante cualquier figura jurídica la composición de capital y las posiciones, o sea, es la prohibición, ¿no? Esto me equivoqué la cosa, es la prohibición de alterar cualquier cosa de capital social y posiciones accionarias. Bueno, vamos terminando con la liquidez, que está sana, de 1.29 a 1.65, la solvencia de 0.92 a 1.20, el valor del libro es 262 pesos más o menos, la cotización es 2.35, la capitalización bursátil es 20.770,3 millones, la ganancia por acción es 5,69 y el promediado es altísimo, esto porque dio una pérdida en diciembre de 64,5 años. Esto